Bienvenido a su programa Jesucristo es el Camino. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Con su pastor José Luis Rubalcaba, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, el Rey de Gloria, trayendo de la palabra de vida que es en nuestro Señor Jesucristo. A los que estamos aquí, creo en ti. En nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 19 versos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por segunda vez le vuelve a preguntar: ¿qué más me falta? Y la primera vez le dijo: ¿qué bien haré? Se ve que hay interés en él, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo. 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, porque esto es voluntario, si quieres, por segunda vez Cristo le dice: si quieres. Y arriba le dijo: si quieres entrar a la vida. Ahora le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor añada bendición a su palabra. Y Jesucristo le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego el reto: ven y sígueme. O sea, Jesús le puso algo extra ahí, porque él quería la vida eterna, pero Jesús le dijo: sígueme. Damos gloria al Señor. Este hombre quería la vida eterna, tenía un buen propósito, tenía buen interés. Bendito el Señor. Había multitudes, muchas multitudes que seguían a Jesús, mucha gente. Eran varias las razones por las cuales la gente seguía a Jesús. Jesús les daba de comer, Jesucristo sanaba a los enfermos, Jesucristo libertaba a los que estaban endemoniados. Jesucristo, mi hermano, era una persona muy popular, muy famosa en aquellos entonces por su bondad, su generosidad, su amor. Hizo que, hermano, la gente lo siguiera. Unos eran sinceros, con corazón sincero le seguían. Otros también iban para ver en qué lo sorprendían, a ver en qué fallaba. Pero en esta ocasión estamos viendo aquí un joven rico que llega con Jesús, bendito Dios. Así como mucha gente llegaban a preguntarle en una ocasión llegó un joven y también le dijo: dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Cuántos lo recordamos? Y gente que se acercaba a Jesús siempre se acercaban por algo. Y este llega y le dice: qué bien, quería la vida eterna, y le preguntó a Jesús: ¿qué bien haré para obtenerla? ¿Para obtener qué? La vida eterna. Porque una es la vida que nosotros tenemos, que podemos llamarle existencia, que mientras estamos en esta tierra existimos. Y mira, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo tiene existencia o vida temporal, porque la verdadera vida solamente se obtiene por medio de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el que tiene a Cristo, hermano, naturalmente tiene la vida eterna. Y este hombre le dice: qué bien haré. O sea, una persona que aparentemente nosotros vemos que tenía interés por las cosas espirituales, por las cosas divinas. Jesucristo le dijo: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos.
guárdalos. El joven dice, le contesta Jesús, he guardado los mandamientos desde mi juventud. Por segunda vez le pregunta, ¿qué más me falta? Vemos que por medio, ¿verdad?, de esta segunda pregunta, vemos a un joven que tenía interés por la vida eterna, tenía interés por las cosas eternas, las cosas celestiales, la vida después de esta vida. Y le dice, ahora qué más me falta? Ya guardé los mandamientos que de los cuales me dijiste que sí he guardado, ya los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús, ¿verdad?, al ver el interés de este hombre, porque Jesús conoce el corazón de las personas, damos gloria al Señor. Jesús, al ver la insistencia, el interés y su persistencia, le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, bueno, ¿quieres saber qué es lo que necesitas hacer? Y Jesús le dijo lo que necesitaba hacer. Y le dice Jesucristo, al ver su interés y su persistencia, le dijo lo que tenía que hacer. El joven le había preguntado la primera vez, ¿qué bien haré? Jesús le dijo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. ¿Verdad que el primero le dijo, qué bien haré? O sea, ¿qué cosas buenas puedo hacer? Ahora Jesús le dijo, fíjese bien, vende lo que tienes. O sea, este hombre preguntaba, pero de acuerdo al contexto bíblico no era sincero. Porque si él hubiera sido sincero y esas palabras que estaban saliendo por su boca hubieran sido de corazón, no hubiera tenido ningún problema para hacer lo que Cristo le mandó a hacer. Pero ahí vemos que es fácil decir, es fácil hablar, pero lo difícil es que hacer las cosas. O sea que en las cosas de Dios no basta saber lo que necesitamos hacer, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque la teoría, que viene siendo el conocimiento, sin práctica ante Dios no sirve de nada. Y él dice, todo he guardado desde mi juventud. Y el último mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo lo había guardado, pero no lo guardaba. Porque si lo hubiera guardado, no hubiera tenido ningún problema. No era generoso este hombre, mucho menos bondadoso. No le gustaba compartir, era egoísta. Alábele que él vive. Si quiere, entonces, ok, al ver la persistencia, número uno le dijo, ¿qué bien haré? Y Jesús le dijo, ¿quieres saber el bien que yo quiero que tú hagas? ¿De veras quieres saber? Y a veces nosotros lo queremos saber. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y cuando el Señor nos dice lo que debemos de hacer, entonces a veces reaccionamos como reaccionó este joven rico, mi hermano. ¿Qué bien haré? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oh, ¿quieres ser perfecto? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. ¿Y tú qué dice? Ven y sígueme. Pero fíjese la forma que le dice Jesús, anda y vende lo que tienes. En otras palabras, ya, hazlo, anda, acciona. ¿Así dice la Biblia o me la estoy inventando? Así dice, damos gloria a Dios. Jesús le dijo, anda, porque lo de Dios es rápido. En Dios no hay mañana, en Dios es ahora. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando Jesucristo le mostró el sacrificio personal que este joven tenía que hacer, ¿qué dice? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amó más a sus posesiones y los bienes de esta vida que la vida eterna. O sea, quería la vida eterna, pero no quería hacer un sacrificio personal. Quería la vida eterna, pero la quería fácil, sin hacer nada. Aparentemente dice, ¿qué bien haré? Después dice, ¿qué más me falta? Pero cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer, entonces miró que la cosa no estaba fácil. Porque las cosas de Dios, amado hermano, para obtener las cosas de Dios se necesita esfuerzo. Las cosas de Dios es para gente esforzada, para gente que paga un precio. Las cosas eternas, las cosas celestiales, no es para gente desapercibida, para gente a medias. Las cosas eternas, las cosas duraderas son para gente determinadas, para gente valiente, para gente decidida, para gente entregada. No es para cualquiera.
Y este hombre, mi hermano, cuando Jesús le dice, ven, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro, y ven y sígueme. Y este hombre, al oír lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía posesiones. Amó más, ¿verdad? Su corazón estaba más inclinado hacia las cosas terrenas, hacia las cosas materiales, que hacia lo eterno. Porque si su corazón hubiera estado más inclinado a lo celestial, a lo eterno, a la vida eterna, él no hubiera tenido ningún problema para obedecer lo que Jesús le estaba mandando hacer. Alabamos a Dios, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mateo 6:25 dice de esta manera, 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, de mí, la hallará. Qué linda palabra. Entonces Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dice, ¿verdad?, a sus discípulos que se guardaran de la avaricia. Y vemos, amado hermano, bendito Dios, volviendo al tema, este hombre del cual habla la palabra de Dios, este joven, hermano, se ve que era un hombre que era avaricioso. Su corazón estaba más inclinado hacia lo terreno, hacia lo material. Alábele que él vive. Era, hermanos, tanto el amor hacia lo terrenal, era tanto el amor hacia las cosas de esta vida, hermanos, que él, por interés, amado hermano, a esas cosas terrenas, a sus posesiones, no pudo seguir al maestro. Alábele que él vive. Y esa situación, hermanos, bendito Dios, porque hay ahora en la actualidad muchas personas que quieren lo eterno, quieren lo celestial, quieren las promesas de Dios, pero a la misma vez el corazón de ellos está inclinado hacia las cosas materiales. Alábele que él vive. Sus intereses están inclinados más hacia lo terreno, o sea, dicen, yo quiero la vida eterna, yo quiero la salvación, pero nuestro corazón se inclina más hacia lo terreno, hacia lo temporal, que a lo eterno y a lo divino. ¿Por qué? Porque los hechos es lo que lo demuestran. Porque yo puedo decir, amo lo eterno, me interesa lo celestial, me interesan las promesas de Dios, pero de repente mi actitud está diciendo otra cosa. Porque si a mí me interesa lo eterno, si a mí me interesa lo celestial, alábele que él vive, si a mí me interesan las promesas de Dios, entonces es lo que va a ocupar en primer lugar en mi corazón. Y mi corazón se va a inclinar más hacia lo eterno, mi corazón se va a inclinar más hacia lo duradero. Pero si yo digo me interesa lo eterno, me interesa la vida eterna, pero si mi corazón está inclinado hacia lo terreno, está todavía atado, está cautivo, está prisionero por las cosas temporales, entonces no es cierto lo que estoy diciendo. Alábele que él vive. Y Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Ahora en la actualidad así hay muchas personas que se identifican con este joven. Personas, hermanos, que conocen la Biblia, que conocen de Dios, pero son más fuertes sus gustos, son más fuertes sus deseos carnales, son vencidos, son doblegados por las cosas de este mundo, y eso les impide servir a Dios, porque es más fuerte el amor hacia lo terreno, es más fuerte el amor hacia lo temporal que a lo divino y a lo eterno. Alábele que él vive. ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Cuántos estamos entendiendo, hermanos? Y así ahora en la actualidad hay personas que quisieran servir a Dios, que quisieran estar de repente dentro de una iglesia, así como usted y yo lo estamos. Pero la gente en la actualidad tiene mil excusas para justificar la razón por la cual no se entregan a Dios.
para justificar la razón y el motivo por el cual viven pecando. Siempre la gente trata de buscar excusas. Quieren buscar pretextos para justificarse delante de los hombres, justificarse delante de Dios y sentirse tranquilos. Pero ante Dios no valen las excusas, ante Dios no valen los pretextos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? El caso es que la gente siempre tiene una excusa. Este hombre tenía su razón por la cual no pudo seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: vende lo que tienes. Yo creo este hombre en su mente, en su corazón, yo creo dijo: este Jesucristo es injusto. Jesucristo me está pidiendo mucho. Pero yo pienso que la vida eterna, hermanos, no tiene precio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ni con todo el oro del mundo en esta tierra el hombre puede asegurar una vida eterna, mi hermano, para su futuro. Solamente la da Dios por medio de Jesús. Y en la actualidad si hay personas que lo detienen, mi hermano, las cosas de este mundo. Personas necesitadas de Dios. Matrimonios que no hayan qué hacer con sus problemas. Hombres con adicciones, vicios, problemas con drogas, con alcohol, problemas de carácter, problemas matrimoniales con los hijos también, con la esposa con el esposo. Y les dicen: mira, te invito a la iglesia, ahí vamos a orar por ti, vas a escuchar la palabra de Dios y poco a poco Dios te va a ir ayudando. Pero ¿qué dice la gente? Me gusta la idea, me gusta tu invitación y está muy interesante todo lo que tú me hablas, pero ¿sabes qué? Si yo voy a la iglesia, luego yo tengo que dejar el baile, ¿sí o no? Otros dicen: sí, mira, pero me gusta cómo hablan ahí los predicadores, o cómo me gustan las alabanzas, pero lo que no me gusta es que dicen que el vino es malo. Sí, y hay gente que dice: el vino no es malo. Si fuera malo, Jesús no lo hubiera hecho. Jesús convirtió el agua en vino, y en el mejor vino. ¿A poco la gente no se sabe ese texto? No sabe nada de Biblia, pero eso sí lo saben. Eso sí yo no sé dónde lo aprenden. Nada saben, pero eso sí se lo graban los que les gusta el alcohol. O sea, se saben ese, pero los 30 textos que hablan en contra del alcohol no se los aprenden. Pero ese sí se lo aprenden de memoria. Qué inteligente es la gente, ¿verdad? Para el mal. Quisiera ir a la iglesia, pero ahí en la iglesia dicen que es malo pecar. Yo quisiera hacer la vida eterna, pero ¿a poco no puedo pecar? No, entonces está muy duro ahí el asunto. Porque la gente quiere la vida eterna, quiere las cosas de Dios, pero quieren seguir pecando. Sí, pero si yo voy a su iglesia, luego dicen que no es bueno ir a Las Vegas y a mí me gusta ir a jugar maquinitas. Y la gente siempre tiene sus excusas, siempre tiene sus razones para justificarse el por qué no dan sus vidas a nuestro Padre Celestial, hermanos. Como este hombre, seguimos hacia adelante. Jesucristo, hermanos, este hombre quería la vida eterna, pero no quiso dejar sus posesiones terrenas. ¿Sería que sus posesiones terrenas eran malas? No. Jesús, como profeta, sabía que sus posesiones terrenales estaban ocupando su corazón. Entonces no podía servir a Dios así, porque Dios es el que quiere ocupar el primer lugar en el corazón. Y si hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, Dios nos manda que lo dejemos, porque Jesús no pide segundo lugar en el corazón. Es Jesús primero. Y Jesús, como profeta, conociendo el corazón, oiga, este joven rico hubiera sido una bendición con ellos y los 12 apóstoles. Los hubiera sacado de aprietos económicos. Les hubiera, hermanos, comprado el lonche a Cristo y a sus discípulos. Les hubiera invitado a comer taquitos de camello, los guaraches, los hubiera invitado a comer este hombre rico. Oiga, los discípulos se molestaron con Cristo.
Y Jesucristo, ¿verdad?, le dice: es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. En otras palabras, es difícil que un rico se salve, pero sí se salvan. ¿Por qué? Porque las riquezas son malas. No. Lo malo está que las riquezas ocupan el lugar de Dios en el corazón del hombre, y eso Dios no lo quiere. La palabra de Dios dice: no podéis servir a dos señores. ¿A quién? A Dios y a las riquezas. Porque una cosa es que yo le sirva a las riquezas y otra cosa es que yo me sirva de las riquezas. ¿Cuánto estamos entendiendo? O sea, no son malas las riquezas. El mal está en que qué lugar es el que está ocupando la riqueza en tu corazón. Cuando es el primer lugar, eso está mal. Y Dios miró que en este joven, hermanos, su corazón estaba ocupado por las riquezas, por sus posesiones. Jesús le dijo: así no puedes seguirme. Si quieres tener la vida eterna, si tú quieres seguirme, despójate de eso, porque yo quiero ocupar el centro de tu vida, porque yo quiero ocupar el centro de tu corazón. O sea, no es que sus posesiones eran malas. Jesús, hermano, Él dejó todo. Usted podría decir: qué fácil es decirlo, qué fácil es hablarlo. Usted podría decir: pero si Jesús era carpintero. O la gente, ¿verdad?, los que estudian la Biblia pero no estudian la eternidad de Jesús, lo miran solamente como humano. Dicen: Jesús, pues ¿qué dejó? Unos serruchos viejos para irse a predicar, unas mesas ahí en las que trabajaba con su papá José cuando vivía. Porque Jesús era ¿qué? Era carpintero. ¿A poco dejó un oficio, un trabajo de eminencia? El apóstol Pablo tenía buen trabajo y dejó todo. Era un hombre de eminencia, un hombre que se cree que pertenecía a la mesa directiva del Sanedrín, los líderes de Israel, la crema innata de aquel entonces. Hermanos, Pablo no era como yo. Si me dedicara al tiempo completo al evangelio, ¿qué dejaría? ¿A poco voy a dejar mi silla allá en el banco de gerente de banco? No. Las cucharas de pulir cemento, la cinta de medir es lo que voy a dejar. Gusto me daría, alábele que alivio, darle la ofrenda de palmas al rey. Y muchos pueden decir: pero Jesús, ¿qué dejó? Si humanamente hablando era carpintero, la gente lo menospreciaba. Cuando hablaban de Jesús, que el Mesías, el libertador de Israel, decían: Jesús, el hijo del carpintero. ¿A poco no dicen? Así decía la gente. Y luego decían: de Jerusalén, de Judá, ¿irá a salir algo bueno de allá? Porque Judá era un lugar humilde, sencillo, de gente pobrecita como aquí en Utah, una ciudad rica, dígame. Nomás una. Vámonos a Park City. Park City. Casitas de 2, 3 millones, 4 millones, 5 millones más o menos. Unas casas para allá, para que entre las montañas. Alpine. Pero Jesús, no hay que decir nombres de una ciudad de aquí, porque luego me reclaman. Pero póngale: Jesús, que venía de una ciudad de aquí, de Salt Lake, de las Sencillas. ¿Cuál? Allá donde hay muchas moscas, no me diga. Había antes, pero ya no. Bueno, entonces decían: ¿cómo que pues, como que decían: pues él, es fácil decir, deja todo. Pues él dejó todo, pero pues ¿qué dejó? No, señor. Jesús, antes de ser humano, él era eterno, hermanos. Era divino. Y mire lo que dice la Biblia. Lo que Jesús hizo, o sea que Jesús lo que enseñaba, lo enseñaba basado en su propia experiencia. No había quien pudiera decir: Jesús, Jesús, estás mal. No había quien pudiera reprochar las enseñanzas de Jesús, porque él dio ejemplo. Y mire, la palabra de Dios dice que Jesucristo dejó todo en el cielo por amor a nosotros.
Y por su sacrificio que Él hizo en la cruz, tenemos vida eterna. Jesús era eterno juntamente con el Padre. ¿Cuántos lo creemos? Estaba en el cielo. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines y todo ser angelical habido y por haber en el cielo, hermanos, que Juan el teólogo cuando los vio dice que eran millones de millones, eran tantos que no podían ni contarlos, y constantemente adoran a Dios por la eternidad en el cielo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Seres angelicales que lo adoran constantemente, porque en el cielo no existe el tiempo. Y Juan el teólogo dice que miraba, hermanos, a los seres vivientes, hermanos, que adoran a Dios por la eternidad y le dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, y adorándole todo el día, todo el tiempo, porque en el cielo no hay tiempo, toda la eternidad. Hermano, allá estaba Jesús en el cielo, juntamente con el Padre en la eternidad, hermanos. Y mire bien, por amor a usted y a mí dejó todo en el cielo, la Biblia lo dice. Pero este hombre quería la vida eterna, pero no quería dejar las cosas terrenas. Este hombre rico del cual leímos hace un momento atrás. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, fíjese, cuando hay amor uno hace cualquier cosa, que por amor a vosotros se hizo pobre. Jesús era rico, pero Jesús voluntariamente, por amor a usted y a mí, se hizo pobre, dejó el cielo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús dejó todo, hermanos, su gloria, sus riquezas, lo eterno, lo celestial, lo divino. ¿Y a dónde vino a nacer? A uno de los mejores palacios, en una de las mejores familias, más ricas, más apoderadas. Sí, hermanos, podía él haber nacido en un palacio de aquel entonces. Pero ¿sabe qué? En aquel entonces era tanto el pecado, tanta la maldad, que no había un lugar digno de donde naciera Jesús, amado hermano. Mire que el Padre de los cielos miró más limpio aquellos animales, miró más limpio, menos inmundo aquel pesebre que el mesón, y Jesús nació en aquel pesebre, hermanos. Alábele que Él vive, hermanos. Se hizo pobre por amor a todos nosotros, y por su pobreza de Él fuimos nosotros enriquecidos. Lamentablemente ahora en la actualidad hay muchos que profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque si lo amaran lo pusieran en primer lugar. No estamos hablando del trabajo secular, ni se confundan, alábele que Él vive. Porque unas son las necesidades y otras son los gustos. Estamos hablando de los gustos y de los placeres, porque por necesidad tenemos que trabajar. Por necesidad a veces no estamos aquí porque estamos trabajando. Cuando yo digo, hermanos, de que hay personas que dicen amo a Dios, pero su corazón está más inclinado hacia sus gustos, hacia sus deseos. No estamos hablando de necesidades, porque entendemos las necesidades. Dios quiere que seamos responsables. Dios quiere que cumplamos con nuestros deberes, porque no podemos ser buenos cristianos si somos cristianos irresponsables. El buen cristiano debe de ser un cristiano responsable, padre responsable, esposo responsable, ciudadano responsable, trabajador responsable. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Pero aquí estamos hablando de los gustos, de las cosas que son vanidad, que a veces dice uno amo a Dios, pero uno da más prioridad a sus deseos. ¿A poco Pablo no dice claramente? Andar en el Espíritu, lo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pablo no está hablando de las necesidades de la carne. Pablo está hablando de los deseos de la carne, que no tiene que ver nada con las necesidades. Una necesidad de este cuerpo, ¿cuál es? Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta tarde preciosa. Amigos que sintonizan tu programa Jesucristo es el camino en esta bella tarde. Es un gusto saludarte. Soy Norma Méndez de la iglesia El Rey de Gloria, y ha llegado el momento de darte a conocer
nuestros horarios de servicio. Tenemos oración los días lunes a las 8 de la noche. Servicio regular los martes a las 7 p.m. Los miércoles oración a las 8 p.m. Y los jueves servicio de damas de 7 p.m. a 9:30 de la noche. Todos los viernes tenemos vigilias iniciando a las 9 de la noche y finalizando a la 1 de la mañana. Los sábados, servicio de caballeros, 7 p.m. Nuestra escuela dominical se celebrará a las 11 de la mañana y luego seguidamente continuaremos con nuestro servicio evangelístico. Te invitamos a la iglesia. Recuerda que Cristo viene pronto. Llámanos al 801-694-5178 si tienes una pregunta o si necesitas mayor información. Si necesitas oración, llámanos y con gusto atenderemos tu llamada. También, si deseas visitarnos, estamos en el 1333 West, 3300 Sur, en la ciudad de West Valley. Que el Señor te bendiga. Que nada nos impida. ¿Por qué cree que Dios usó ciertos hombres? A Pedro, ¿por qué lo usó? ¿Por bonito? No. Pedro, ¿por qué Cristo usó a Pedro? ¿Porque era hermano de Cristo? No. ¿Por qué? Porque se determinó a dejar todo. Cuando él pescaba, tenía su barco. Era un hombre que tenía su propio negocio. Humildemente, de repente era su propia empresa pequeña, pero la tenía. Tenía su barco y pescaba. Jesús le dijo a Pedro, y creo a Andrés, y mi mente no me es infiel: seguidme, y yo de hombres os haré pescador. ¿Y qué hizo Pedro? ¿A poco le dijo: Señor, déjame un tiempo más, a ver si saco unos más y luego te sigo? No. Dejando, dice que al instante dejaron las redes y todo y siguieron al maestro. Lo siguieron de lleno. Y entre aquellas multitudes, que eran muchos, fíjese bien, escogió a 12. ¿Y a quién escogió? A los juguetones, a los que tuvieron determinación, los escogió para que fueran sus 12 apóstoles. Y entre ellos estaba Jacobo y Juan. Eran de carácter terrible, pero tuvieron determinación para seguir a Jesús de lleno. Oiga, la Biblia habla, hay poder en Jesús. De Mateo, un funcionario público, recaudador de impuestos, publicano, tenía su buen trabajo. Mateo en su banco, ¿verdad?, cobrando los impuestos. Jesús pasó por donde estaba Mateo, y Jesús, mira que no se paró y le rogó, porque las cosas, mira hermanos, Dios no ruega, lo de Dios es voluntario. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si el hombre quiere obedecer la voz de Dios, el hombre se bendice, el hombre es prosperado. Si el hombre cierra su oído y le da la espalda a Dios, Dios sigue siendo Dios. Él no necesita del ser humano. El que se arruina, hermanos, es el hombre. Y Mateo, cuando Jesús, Mateo iba por un lado con Jesús, y Jesús a poco le dio un sermón de 1 hora para convencerlo. Como hay gente que ocupa unas semanas para convencerlos, para ganárselos para Cristo, porque les falta ¿qué? Determinación, carácter, para tomar una decisión seria. Hermanos, el sueño mío, el gozo mío, la alegría mía, ¿sabe qué es? Que de esta iglesia, si Cristo no viene pronto, que se levanten evangelistas de aquí, se levanten pastores, maestros, maestras, siervas de Dios, siervos de Dios, que Dios los use poderosamente. ¿Cuánto damos la gloria al Señor, amado hermano? Y mire, hermano, ese es el gozo, la alegría y mi deseo, que Dios de este lugar, hermanos, levante gente con ministerios fuertes, ministerios poderosos. Pero mientras no nos determinemos, no va a pasar nada. Si usted ve a personas que Dios usó poderosamente para Dios cumplir sus propósitos en esta tierra, fue con gente que determinada, decidida, que tomaban decisiones serias. Alábele que Él vive.
Y cuando Jesús pasa por con Mateo, y hermano, le dijo a Jesús a Mateo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿A poco le dijo, déjame alzo las moneditas? Déjame alzo los billetes que tengo aquí porque soy cobrador de impuestos. No, señor, la Biblia dice que Mateo dejó al instante el banco de los tributos y siguió al maestro. Alábale que él vive, mi hermano. Siguió al maestro y tenía tanta alegría, tanta satisfacción, tanto gozo Mateo, que creo le hizo una comidita al maestro y lo invitó a comer a su casa. Gente decidida, pero en la actualidad hay mucha gente que no se decide. 50% para Dios y 50% para el mundo. Un 80 para el mundo y 20 para Dios, por ciento de mi vida. ¿Será que Dios nos va a hacer algo grande de nosotros cuando nosotros no estamos sacrificando nada de nuestra vida? Queremos la vida eterna, queremos todo lo que Dios ofrece en su palabra, pero no la queremos llevar suave. Poquito pecadito todavía. Señor, reprenda al diablo. Las cosas de Dios para gente determinada. Damos gloria al Señor, amado hermano. ¿A poco no dice la Biblia? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Ojalá y fueras frío o caliente. ¿Quién es el tibio? El tibio es el que no se determina. Mi alma alaba a Dios. Algunos dirán, ¿cuándo va a cambiar de predicar el pastor de esa manera? ¿Cuándo? Nunca voy a cambiar hasta que Cristo venga. Alábele que Él bebe a su nombre. Así que gocémonos, mi hermano, en el nombre de Jesús. Yo predico así porque lo amo, mi hermano. Yo no creo que usted, hermanos, pasen los años después ya bien canositos, sin dientitos, viejitos y ahí calentando bancas nomás. No, haga algo para la gloria de Dios. Que cuando su vida se termine en esta tierra y ya le digan los médicos, te vas a morir, usted diga, gloria a Dios, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, he hecho el trabajo que tú me mandaste que hiciera, Señor, estoy satisfecho, llévame. Pero ¿cómo nos vamos a morir si no hicimos nada para Cristo? ¿Quién va a morir contento así? Yo no moriría contento. ¿Qué final queremos tener? Yo quiero tener un final feliz. Que cuando se llegue mi tiempo, que yo pienso irme con Cristo antes. Yo no quiero morirme, mejor me voy con Cristo. Y así créalo usted. ¿Cuánto dice amén? Dígale usted, conforme a su fe será hecho. Usted dígale. Dígale. Si se llevó a Elías vivo y a Enoc, ¿por qué usted no? Alábele que Él. Pero ¿quién era Elías y quién era Enoc? Caminaron con Dios, la Biblia dice. Gente de Dios. Entonces, hermano, es importante tomar determinaciones serias. Felicito a las hermanas y hermanos que son de ese corazón, de ese carácter. Los felicito a los que hasta ahorita siguen adelante, porque la cosa de Dios no es para gente voluble. Lo de Dios es para valientes, para determinados. ¿A poco Cristo no dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan? La cosa de Dios es para valientes, no es para cobardes. A los cobardes ni el diablo los quiere. Los cobardes se van al infierno de lástima. Dios quiere gente valiente. Dios no nos sacó del mundo para ser cobardes en la iglesia. Si en el mundo era valiente, ahora en Cristo sea valiente en el nombre de Jesús. Si en el mundo era determinado, era decidido. Si en el mundo era una gente que hacía lo que se proponía, ahora en Cristo haga lo que se proponga. Propóngase cosas buenas. El año pasa. Quedan días ya. Y si Cristo no viene y otra cosa no sucede, pronto estaremos diciéndole adiós a este año viejo. Un año menos en esta vida. Un año menos de vida. Y sabe que este año que está pasando nunca más lo vamos a ver de nuevo. ¿Qué hemos hecho? Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, ¿a poco Dios no dice en su palabra? Yo honro a los que me honran. ¿A poco no lo dice? Yo honro a los que me honran. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestra obediencia.
Yo honro a los que me obedecen. ¿A poco no lo dice el Señor? Parafraseando el texto, yo honro a los que me sirven con devoción. Yo honro a todos aquellos que me dan el primer lugar en su vida. Yo honro a todos aquellos que me aman de corazón. Yo honro a todos aquellos en los cuales estoy ocupando el centro de su vida. Yo los honro. Pero todo aquel que me menosprecia, dice Dios, pero todo aquel que me menosprecia, ¿quién es el que lo menosprecia? El que le está dando segundo lugar a Dios. Es que si usted, hermano, conociera a mi esposo como es, determínese, Dios se encarga de su esposo. Determínese, por más valiente que sea, se lo gana para Cristo. Está aquella hermana, determinada, una hermanita rancherita sencilla del pueblo, pero valiente, que conoció a Cristo y empezó a servir a Dios. Y su esposo la amenazaba. Su esposo dice que en una ocasión le agarró un palo y le dijo: si vas a la iglesia, cuando vengas te voy a dar una paliza, y con el palo en la mano. Dice que la hermana ya dijo: pues amén, se fue a la iglesia. Y era una persona que tiene determinación, nadie la para. Una persona que tiene una decisión firme en lo que hace, nadie la detiene. Cuando uno quiere hacer algo, uno lo hace. Alábele que Él vive. Y dice esta hermanita, bueno, se puso en las manos de Dios. Dice: Dios, pues yo voy a la iglesia, yo quiero oír tu palabra. Yo no puedo quedarme aquí, yo te amo, y se me tienen que pegar, me tienen que golpear, no le hace. Se fue a la iglesia. Y este hombre enojado, lleno de ira, con aquel palo en la mano, dice que porque yo lo oí de sus labios, de este hombre lo testificó. La hermana lo testificó en la iglesia. Dice que esta hermana venía de la iglesia. Dice que allá en el caminito, ya ve, cuando pisan las hojitas secas, se oye los pasitos. Si eran los pasitos de aquella hermanita que venía del templo con su Biblia, de haber oído la palabra, de haberse gozado, alegre. Y dice que este hombre estaba con aquel palo listo para llegar y pegarle a su esposa. Pero dice este hombre que conforme se iban acercando los pasitos y el ruidito de su esposa, dice que empezó a temblar su cuerpo. Le agarró una tembladera. Y dice que cuando menos pensó, el palo se le cayó y no pudo pegarle. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Si tú pones en primer lugar a Dios en tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver milagros, vas a ver maravillas. Pero mientras estemos dando a Dios el segundo lugar, no esperemos que Dios nos honre. Podremos creer y podemos tener una mentalidad positiva, pero si no estamos dando a Dios el primer lugar, no nos va a honrar. No tiene sentido para Dios bendecir a una persona que le da a Dios el segundo lugar. A veces, hermanos, bendito Dios, las palabras, buscamos la forma de explicar las cosas. No estoy juzgando a nadie, yo solo enseño, damos gloria a Dios. Pero si a alguien le llega la palabra, agárrela en el nombre de Jesús y záfese del lazo del diablo y ponga a Dios en primer lugar en su corazón. Póngale que ahora esté bien, póngale que ahora todo marcha bien. Pero puede ser que el día de mañana las cosas cambien. ¿Y qué va a pasar si no está bien con Dios? Mi alma alaba a Dios. El apóstol Pablo dijo, este era un hombre que tenía un buen trabajo. Era un oficial, podemos decir, comparándolo a estos tiempos, era como un oficial del gobierno. Tenía un puesto bien bueno. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, y fíjese bien, hermanos, él tuvo una experiencia con Jesucristo de Nazaret. Iba, según él, hermano, con carta de los sacerdotes camino a Damasco, si mi mente no me es infiel, para arrestar a los cristianos. Porque el apóstol Pablo pensaba que los cristianos eran herejes, porque los cristianos enseñaban una enseñanza diferente a la de Moisés. Pablo pensaba, antes de ser apóstol, que él estaba agradando a Dios. Era fiel a su religión, era fiel a sus creencias, pero estaba equivocado. Y en uno de esos caminos hacia Damasco se le apareció una luz resplandeciente del cielo que lo tumbó a tierra.
y se oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Porque oía la voz pero no veía a nadie. Y aquella voz dice que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego creo ahí es donde le dice: dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. Y Pablo le dice: mire, determinado, ¿qué quieres que yo haga? Pero como estaba ya cieguito, no veía, tuvo que quedar ciego. Un hombre de determinación que mira, recién aceptó a Cristo en esa experiencia. ¿Qué quieres que yo haga?, le dice a Cristo. Cristo le dice: entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y Pablo entró. Y Pablo, recién convertido al cristianismo, hermanos, tuvo un ayunito, creo, de 4 días, 4 o 3 días sin comer. Recién convertido, dejó su trabajo de lleno, se convierte al cristianismo, a vivir una vida sencilla, donde después tenía que trabajar haciendo casas por amor a Jesús. Dejó todo, ese sí dejó todo. Oiga, él mismo lo dice, mire, ya casi termino. Filipenses 3:7, Pablo dijo, el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, a Cristo. 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo he perdido, he dejado todo, y todo lo que dejé atrás lo tengo ahora como basura. Oiga, ¿tenía determinación Pablo o no? Pablo tenía esperanza de levantar lo que tiró atrás. Pablo tenía en su mente, habría alguna posibilidad de decir: voy a levantar lo que dejé ahí atrás. No, todo, 2 veces dijo: lo tengo, lo estimo ya como pérdida. 2 veces lo repitió, por si alguien no le entendió bien. Y al último dice: es más, lo tengo todo como basura. Eso es determinación. Decirle a las cositas del mundo de una vez por todas: ya, mundo, ¿cuánto damos gloria a Dios? Ahora en la actualidad hay personas que dejan ciertas cosas, pero no se deshacen de ellas. Las siguen guardando porque no hay convicción ni determinación. Pablo dijo: y lo tengo por basura. Alábele que Él vive. Señor, pues tu palabra nos enseña que las egipcias eran las que se pintaban. Alábele que Él vive. Bueno, la historia dice, no la Biblia. La historia dice que las egipcias se pintaban. Y también oí una hermana que predicaba que las egipcias se bañaban, era tanta la vanidad de ellos que se bañaban, creo, en leche de cabra para su piel. Vanidosas, alábele que Él vive. Señor, tu palabra nos dice que la que se pintó con antimonio los ojos fue Jezabel. Y el pastor dice que eso es vanidad y no es bueno. Bueno, también la Biblia lo dice. Vean la lista de las vanidades, donde dijo Dios, habla de los perfumitos y de la pintura y todo eso. Dice: yo lo quitaré, lo convertiré en hediondez. ¿A poco no lo dice eso? Habla fuertemente en contra de la vanidad, un pasaje escritural. Y dice: Señor, pues por amor a ti lo dejo. Lo deja alzado ahí en una parte del cajón.
Así Pablo se determinó y dejó las cosas. Algunos dicen, Dios, me quiero detener un poco ahí con las mujeres. Porque las mujeres quieren que Dios las bendiga, que Dios les conteste, que Dios haga milagros, porque tienen peticiones muy fuertes, pero no quieren sacrificar sus vidas, sus gustos personales. Todavía tienen la pintura labial alzada y de vez en cuando se la ponen. Yo nunca me he puesto, pero... Y a veces uno los mira y uno piensa, a veces, mira, ya dejó la hermana la pintura de veras. Sí la dejó, pero alzada, porque a veces se la embarra todavía. Si de veras está convencido que eso es cuestión de vanidad, usted no necesita eso para... Ahora, si su autoestima está caída y no se acepta como Dios lo hizo, embárrese fetos de bebitos en su cara. Es con lo que hacen las pinturas, con la placenta, creo. Alábele que Él vive. Si no se acepta como Dios la hizo, su autoestima está caída y no está conforme de la manera que Dios lo hizo, con su color, con su figura, con sus ojos, entonces con sus cejas. Alábele que Él vive. Alábele que Él vive. Entonces ayúdele a Dios. Dáselo fuerte a Cristo. Mira, el hermano Félix está dando ejemplo. Él sí, es la realidad. Si de veras quiere que Dios le bendiga de una vez por todas a esas cosas que usted sabe que ya no se ven bien en usted, deshágase de ellas. Pero ¿por qué no se deshacen de ellas? Porque te están ocupando un lugar bien fuerte dentro del corazón. No es que sea tanto malo, sino el lugar que está ocupando en el corazón. La vanidad. Y hay hermanas que casi lo dejan, ya lo dejan, pero todavía se echan bien poquita pintura. Digo, Señor, ¿qué les cuesta ya dejar eso? Si ya dejaron la mayoría, parecían payasas y payasos. Bueno, payasas, Señor, bien pintadas, se dejaron casi todo. ¿Por qué no dejan todo de una vez eso? ¿Pero qué les falta? Determinación. Porque esas cositas en su lugar está bien, en su corazón que está bien agarrado. Lo quitaron parte de sus cachetes y de su cara, pero en el corazón todavía está. Y dice, sí, me vas a quitar poquito, pero no todo. Embárrame poquito. Y ahí se está embarrando poquito. Aquí. Yo no sé dónde más se embarran poquito, pero a veces, yo no soy de esos fisgones. Pero yo me doy cuenta quién se pone poquito a veces. Que a veces los saludo y los veo. El pastor conoce sus ovejas. ¿A poco la Biblia no dice, hermano, alábale que Él vive? Y ya, hermanos, ya algunos están tristes y no están batiendo las manos. Dejaron el baile, dejaron las cervezas, dejaron los cigarros, dejaron las parrandas, todo dejaron, la droga, todo. El adulterio, la fornicación, todo. Pero no pueden dejar la pintura. El diablo dice, dejaste eso, pero eso te ve ahí está. El Señor reprenda al diablo. De una vez, tírelas en el nombre de Cristo. Ahorita al llegar a su casa, si quiere ver la gloria de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, determínese a tener por basura las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuánto damos gloria al Señor, amado hermano? En el nombre de Jesús, para que con una limpia conciencia le sirva, amado hermano, para que con una limpia conciencia se pare aquí, testifique, predique y enseñe, y nadie le vaya a reprochar, nadie le vaya a avergonzar, nadie le vaya a decir, cállate, eres una fingidora, ya dice una cosa pero estás haciendo otra. Para vivir, hermanos, con la frente en alto, caminar afuera sin miedo, sin temores, ni escondidas de nadie. De una vez dejar lo que a Dios no le agrada. Alábele que Él vive. Hay que hacer sacrificios personales. Yo quiero la vida eterna, pero cuando Jesús le dijo haz esto, no quiso. Así hay muchos ahora, quieren los beneficios de Dios, quieren el favor de Dios. Y mira, hay personas que por eso Dios no les contesta sus peticiones, porque todavía hay cositas que no han dejado. Y aunque no todos digan amén, pero eso es una realidad. A veces por eso Dios no contesta ciertas peticiones, porque todavía hay cosas que no hemos dejado, que no han dejado. Están alzadas.
Una vez prediqué bajo este tema y después un hermano me llega y me dice: hermano, ¿le sirvió la predicación? Porque yo decía, si ya dejaron el mundo y le dieron la espalda al diablo y a las cosas del mundo, háganlo de una vez por todas, con seriedad. No estén jugando al cristianito con poquito de la iglesia y poquito del mundo. No, Señor, esa no es una actitud correcta para servir a Dios. Si queremos honrar a Dios, si queremos conquistar el corazón de Dios, la gloria de Dios, necesitamos honrarlo con nuestra determinación, con nuestra obediencia. Y el hermano después me dijo, creo que me di cuenta que tenía un cassette de Los Temerarios alzado todavía. Hermana, ¿qué viene, hermana? Me ha testificado, lo digo, bendito Dios. Le servía a Dios y con la música de Joan Sebastián. Uno y uno. Ponía de inspiración de Marcos Witt y luego de Joan Sebastián. Se echaba un gritito de júbilo en los de Marcos Witt. Pero cuando venían los de Joan Sebastián también se echaba un grito. No, a veces no. O también le gustaban los de Joan Sebastián. Pero ¿sabe qué? A veces muchas ovejas viven su vida cristiana así. ¿Por qué? Porque los pastores no los enseñan a cambiar de vida, a ser cristianos serios. Lamentablemente a veces los mismos pastores no dan ejemplo. ¿Y cómo van a enseñar algo que no viven? Por eso, hermanos, conforme es el pastor va a ser la iglesia. Si es un pastor celoso de Dios, que ama a Dios, serio con las cosas de Dios, va a tener una iglesia que ama a Dios, una iglesia celosa, alábale. Pero si el pastor es mediocre, es mundano, es ancochado, la iglesia va a estar con mundo hasta las orejas, hermano. Esa es una realidad. Pastores que no predican en contra del pecado, al contrario, lo defienden. Una vez me llega un hermano confundido, me dice: hermano, ¿es correcto que un hermano en adulterio predique? Y pues no es correcto. ¿Cómo? Si la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Es pecado ante Dios. Los adúlteros, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. No, dice, pero es que el pastor dice que la mujer samaritana había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, y así fue a predicar. Entonces el pastor dice que este hombre así puede predicar también. Fíjese que el que no predica contra el pecado y defiende el pecado es porque está participando de pecado o está a punto de dar el paso al pecado. Aquí no podemos ser neutrales. Los siervos de Dios siempre hablaron contra el pecado. Jamás de los apóstoles y los siervos de Dios defendieron el pecado. El pecado era pecado. Y el que defiende el pecado es porque lo está practicando o está a punto de practicarlo. Alabamos a Dios. Mi alma alaba a Dios. El apóstol Pablo dijo, porque por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que está ocupando nuestro corazón? ¿Lo terrenal o lo eterno? Respuesta. La pregunta es, ¿qué es lo que está ocupando nuestro corazón? ¿Lo terreno o lo eterno? Respuesta. Simple y sencillamente, a lo que estemos dando más tiempo. Simple y sencillamente a lo que estemos dando el primer lugar. Es lo que está ocupando el corazón. El corazón no se puede ocupar de las dos cosas. El joven rico prefirió sus posesiones que a nuestro Señor. Si de veras amamos a nuestro Señor Jesucristo, obedezcámosle y hagamos lo que nos manda. Especialmente cuando nos manda sacrificio personal. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Sacrificio personal. El joven rico quería vida eterna. Usted en esta noche, ¿qué quiere? Con esto termino. El joven rico quería vida eterna. ¿Cuál es su necesidad suya? ¿Cuál es su petición? Con esto termino. Tiene una petición bien grande. Tiene una necesidad bien grande. Alábele que él vive. Ahora yo le pregunto y con esto termino. ¿Qué está dispuesto a sacrificar de su vida? Con esto termino. Alábele que él vive. ¿Qué está dispuesto a sacrificar de su vida? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? Pero usted
¿qué está dispuesto a sacrificar de su vida? Nos ponemos de pie. Gracias por haber sintonizado su programa Jesucristo es el Camino. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para su vida. Que Dios le bendiga.